Nuestro grupo se encargará de la explicación del efecto Stroop. A continuación empezaremos explicando la introducción y posteriormente nuestros compañeros explicarán apartados posteriores. En psicología se denomina efecto de Stroop a una clase de interferencia semántica en el tiempo de realización de una tarea, cuando una palabra como azul, verde, rojo está escrita con una tinta de un color que difiere del color expresado por el significado semántico. Por ejemplo, la palabra roja escrita con tinta azul. Entonces se produce un retraso en el procesamiento del color de la palabra. Esto aumenta el tiempo de reacción y favorece los errores. El efecto lleva el nombre de su descubridor, John Ridley Stroop, y fue originalmente difundido en el artículo Studies of Interference in Serial Verbal Reactions, publicado en el Journal of Experimental Psychology en 1935. Se trata de un diseño experimental entre sujetos que se caracteriza por no tener grupo control. Además, este se realiza en pequeños grupos. La paradoja Stroop viene dada por la confusión que manifiesta una persona cuando intenta nombrar el color de la tinta con la que se está escrita el nombre de un color diferente. Es una interferencia, un tiempo añadido, que se produce al responder ante estímulos incongruentes frente a los de control. Estas, en lugar de letras, contienen asteriscos o figuras geométricas. Se dan tres posibles explicaciones a este efecto, que pasamos a explicar a continuación. La primera explicación hace referencia a la competencia de la respuesta, que significaría cómo leer es más rápido que nombrar el color. La respuesta incorrecta será más rápida que la correcta, provocando una interferencia para dar la respuesta. La segunda explicación sería la hipótesis de la codificación perceptual, en la que la idea central es que el procesamiento de la palabra obstaculiza el procesamiento del color, reduciendo la ruta de procesamiento del color. Por último, la tercera explicación hace referencia a la hipótesis de la codificación conceptual. Los efectos de la teoría Stroop se localizan en una etapa intermedia del procesamiento, principalmente en la etapa de la transformación semántica. Cada condición que se presenta está sujeta a un color y a una estructura dada, que puede no dar un significado y no se puede evitar atender a detalles irrelevantes. ¿Me acerco más? Teniendo en cuenta los estudios del propio Stroop y de Klein, el cual utilizó 4 tipos de colores en sílabas sin sentido, pseudopalabras, palabras comunes, combinaciones incongruentes, nombres de colores diferentes a los utilizados y los propios nombres de los colores pero pintados de otro distinto. Obtuvieron los siguientes resultados. Primero, cualquier estímulo integrado por letras provoca interferencia y que ésta está relacionada tanto con la frecuencia de uso de las palabras utilizadas como con el grado en que las palabras sugieren un determinado color. Las autoras de esta investigación en su trabajo se plantean para investigar sistemáticamente, en primer lugar, si influye la frecuencia de uso de las palabras de los resultados del fenómeno Stroop, si variará el efecto provocado en el fenómeno Stroop combinaciones de letras carentes de significado léxico y si provocan distintos grados de interferencia el hacer este estudio en español. La intención principal del estudio consiste en determinar el grado de interferencia por el efecto Stroop viene dado por la frecuencia de uso de las palabras y en relación a la frecuencia de uso de los diferentes colores. Y también se investiga si las diferentes combinaciones, ya sean palabras conocidas o pseudopalabras, también influyen en los tiempos de activación de los sujetos. Estas son, por tanto, las variables que las autoras van a manipular para poder extraer ciertas conclusiones sobre los tiempos de percepción y de atención de las personas. Los criterios de inclusión que tuvieron en cuenta son, en primer lugar, tener un nivel de visión normal, ya sea natural o corregida. En segundo lugar, sin alteraciones en la percepción del color. Y en tercer lugar, que nunca hubiesen participado en una investigación de este tipo. Se trata de un muestreo estratificado de conveniencia, en el cual se seleccionaron a 24 estudiantes del primer ciclo universitario de Humanidades de la Facultad de A Coruña. Las posibles dificultades que pudieron surgir en la participación de la muestra vienen dadas por las posibilidades y características de los participantes anteriormente especificados. Y a continuación, nuestros compañeros Jessica, Emilio y Ana explicarán los apartados referentes a métodos, materiales, procedimientos, resultados y discusión de esta investigación. Bueno, hola, soy Jessica y quería contaros que para esta investigación colaboraron voluntariamente 24 estudiantes de la Facultad de Humanidades de A Coruña entre 19 y 21 años.
con una visión normal y ninguna alteración en la percepción del color. Los materiales que se han empleado son 9 tipos de estímulos agrupados en 3 categorías que vamos a pasar a describir ahora. Para empezar, los estímulos estándar, que son aquellos que suelen incluirse en las investigaciones sobre el efecto Stroop, que requiere nombrar el color, que son incongruentes, congruentes y control. Para empezar, las incongruentes son los nombres de los 4 colores escritos en otros 3 colores. Las congruentes son los nombres de los 4 colores escritos en su mismo color. Y las control son 4 conjuntos de figuras geométricas, tanto círculos como cuadrados o rombos, en su mismo color. Vale. Luego también tenemos las combinaciones de letras, que sería la segunda categoría de la que vamos a hablar, y se trata de estímulos sin significado léxico. Para ellos, en ellas se clasifican en impronunciables. Son impronunciables, aunque el lector tenga mucho tiempo para su lectura. Se formaron al azar varias series de consonantes, excluyendo la R y la L, ya que como son líquidas, tienen rasgos vocálicos y facilitan su pronunciación. Luego están las pronunciales de tipo 1, que se combinaron al azar, conjuntos de 2 o 3 letras, aunque en algunas, como podéis ver, incluían vocales. Y otras no. Estas palabras, aun siendo pronunciables, no son palabras en el español. Y luego, por último, tenemos las pronunciables de tipo 2 o pseudopalabras. Combinaron al azar sílabas y estas no solo eran pronunciables, sino que además pueden ser perfectamente palabras en español. La última categoría de la que os voy a hablar son las palabras con diferentes frecuencias de uso. Las palabras empleadas debían ser funcional y gramaticalmente equivalentes a las que designan los colores. Además, para que no se confundieran, debía de tratarse de palabras no asociadas a colores. Primero tenemos las palabras de frecuencia alta, donde se seleccionan 4 sustantivos con frecuencias máximos de uso en español. Después las de frecuencia baja, donde se procede, igual que en el caso anterior, solo que realizando la selección entre sustantivos con frecuencias de usos mínimos. Y por último, las 4 palabras seleccionadas, cada una de ellas con una frecuencia de uso igual o equitativo a la de uno de los 4 colores. Y por último, os voy a hablar sobre el procedimiento. Para el fin de este trabajo, se considera importante trabajar con tiempos de exposición inferiores a los correspondientes al umbral subjetivo. Para ello se determinó previamente el umbral subjetivo de reconocimiento de palabras con una muestra de 50 sujetos que no habían tomado parte antes de ningún ensayo ni ningún tipo de experimento. Todos los estímulos se presentaban sobre un fondo blanco, como pudimos ver antes, con letras mayúsculas, con un fondo negro y en letra agrandada, y se presentaban a unos 70 centímetros de la pantalla. Los sujetos debían de responder diciendo en voz alta el color de cada estímulo, y al producirse la respuesta, el programa presentaba inmediatamente el punto de fijación que indicaba el siguiente estímulo. El programa se confeccionó de tal forma que si en 2 segundos no se producía ninguna respuesta, desaparecería la máscara y continuaría el estímulo siguiente. El total de estímulos que se presentó en orden al azar, repitiéndose la lista completa 2 veces. Con esto os dejo con mi compañero Emilio, que os va a explicar las partes de respuestas. Gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros de psicopedagogía. Ahora os voy a presentar los resultados del artículo del fenómeno de la Stroop. Antes de llevar a cabo el análisis estadístico de los datos obtenidos, las investigadoras tuvieron que excluir unos datos obtenidos por uno de los participantes, ya que superaban el tiempo de reacción de más de 2000 milisegundos, que vienen siendo 2 minutos, en donde no mostró ninguna respuesta. A partir de los resultados obtenidos se calculó el tiempo de reacción de cada estímulo, que recordemos que eran 9 estímulos que se utilizaban, y se clasificaban en estímulos estándar, que eran congruentes, incongruentes y de control, estímulos de combinaciones de letras, que eran pronunciables, impronunciables y pseudopalabras,
y por su frecuencia de uso en relación al color que se utilizaba. De frecuencia alta, cuando la palabra tenía una frecuencia de uso mayor a la del color utilizado, frecuencia equivalente entre el color y la palabra utilizada, y de una frecuencia baja al color utilizado. Los resultados, como se puede ver en la figura 1, son en las primeras categorías, que eran las de estímulo estándar. Las incongruentes son las de mayor tiempo de reacción. En combinaciones de letras, las pseudopalabras son las que llevan el mayor tiempo en dar un estímulo, y en las de frecuencia de uso, justamente las de frecuencia baja. Esto se traduce en que las investigadoras tenían razón en su primera hipótesis que se hacía en el artículo, que era ver que las palabras con menor significado léxico eran las que más se tardaban en dar la respuesta del estímulo. A continuación, se llevó a cabo el contraste de medias, viendo significativas, en especial las pronunciables tipo 2. Y después, a través de pruebas TEP, la significatividad se encontró en las palabras impronunciables y las pronunciables tipo 1. A través de la diferencia de metas, en base a la condición control, se observaron que los estímulos congruentes sí había significatividad con la condición control. También que la condición control eran significativas con las pronunciables y las impronunciables con las de frecuencia alta. Después también se encontraron resultados significativos con las pseudopalabras y las palabras incongruentes. A través de estos datos finales, las investigadoras decidieron agrupar estos cuatro resultados a través de la prueba de Turkey con un nivel de confianza del 95% en 4 categorías nuevas, que eran en relación con la condición control, congruentes, combinaciones sin significado, palabras no color e incongruentes, obteniendo los máximos resultados significativos en cuanto al fenómeno Stroop y los 9 estímulos aportados por las autoras. A continuación, mi compañera Ana os presentará los datos finales en relación a estos resultados y la discusión por parte del marco teórico y las conclusiones de la autora. Muchas gracias. La parte que me toca explicar a mí, yo soy Ana, ya me conocéis, es la discusión. Hay un par de puntos que me gustaría destacar antes de llegar a la conclusión final, digamos. Para empezar, que todos los tipos de estímulos empleados, excepto los congruentes, obtuvieron tiempos de reacción superiores a los de la condición control. ¿Para qué es importante esto? ¿Qué nos aporta? Bueno, pues aporta la evidencia acerca de que cualquier estímulo en el que no coincidan el significado de las palabras y el nombre del color que debe ser nombrado provoca interferencia. Bien, entonces aquí es cuando hablamos un poco del concepto de interferencia, ¿no? La cantidad de interferencia varía en función de ciertas características de los estímulos. La mínima corresponde a los estímulos sin significado léxico. Esto viene a corroborar que nombrar el color de cualquier conjunto de letras coloreadas requiere significativamente más tiempo que nombrar el color de figuras geométricas. Podría pensarse que un estímulo no se puede pronunciar si no es legible, pero esto no es del todo cierto. Debemos saber dos cosas. La primera, que cualquier combinación de letras puede ser portadora de significado. Esta es una cuestión que el sistema de procesamiento de la información desconoce. Y la segunda es que tenemos un intento de extraer significado ante cualquier conjunto de letras, y esto es posible. Bien, después hablaremos un poco sobre los ciertos grados de interferencia. Estos grados parecen depender de la morfología, una morfología léxica de los significados, y es la pertenencia del significado de la palabra al grupo de respuestas posibles el factor determinante de los tiempos de reacción que se han observado en este estudio. El Stroop tiene como resultado una competencia en la etapa de codificación, ya que al estar algunas respuestas primadas por la tarea de elicitación, partes de la palabra causan interferencia. Bien, como conclusión general, que era esto que os decía, ¿no? Las autoras dicen unas cosas muy interesantes, y es que los resultados que se presentan, se podría decir que el hecho de que el estímulo contenga letras y sea por tanto leíble, no solo dispara los procesos automáticos implicados en la lectura, sino que tiende a activar el canal de respuesta para la producción vocálica. Otra característica importante es que si el significado es congruente con el color, controla la salida y se produce facilitación,
En los demás casos, el procesamiento continúa hasta que se detecta la existencia de una incompatibilidad. Este último proceso podría darse con cualquier tipo de estímulos, excepto los congruentes, pero asumir su existencia resulta especialmente importante para explicar la interferencia significativa que provocan las combinaciones al azar de letras coloreadas, que son las impronunciables, respecto a la de la condición control, que son figuras geométricas coloreadas. Bueno, pues hasta aquí. Espero que hayáis entendido todas las partes que hemos explicado mis compañeros y yo, y que os haya gustado el vídeo. Muchas gracias.